Buenas tardes a toda la gente, a todos los alumnos de la Escuela de Podcast Moterradio. Bueno, siempre tratando de llevarles a ustedes, sobre todo ejemplos para que ustedes se motiven de hacer su propio podcast, desarrollar su propio podcast. Y curiosamente esta semana conocimos de un podcast de un amigo muy cercano, un profesional. Escuchamos el podcast que él lanzó esta semana en internet, obviamente, y nos pareció que es un tema bastante útil e interesante. Vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar acá con Pablo Tenesaca. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Los alumnos de la Escuela de Podcast le saludan, porque justamente estamos en esta segunda semana de clases y qué mejor motivarles a ellos con alguien que ya tiene su podcast. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, Johnny, muchísimas gracias por la invitación, también a sus alumnos que están también trabajando en esto de los podcasts. Pero, ¿qué les podría decir yo? Únicamente que las cosas después tienen su resultado después de gran esfuerzo, ¿no? Porque para ir entrando un poco en el tema, mi podcast tardó 6 meses en hacerse. Wow. en llegar a un punto final en el cual ya me arriesgué a lanzar con la esperanza de que le guste a alguien, ¿no? Pero en realidad sí les gustaron a algunas personas y me agradó el trabajo porque a final de cuentas el resultado que tuve durante todos estos meses, porque lo planifiqué en enero, pero más de 6 meses, enero, febrero, después de un gran proceso de investigación, de tratar de buscar las herramientas necesarias para las ediciones, la tecnología adecuada que podría utilizar, tomó todo ese tiempo, pero en realidad es un trabajo sacrificado, pero con buenos resultados, que más que todo le va a alegrar al que le guste realmente. Es que el podcast es un producto de nicho, o sea, es para la gente que le gusta el tema. Sí, realmente, o sea, el tema que ustedes planteen para su podcast tiene que realmente apasionarles, y además de eso, o sea, estar siempre tratando de estar a la punta del conocimiento y tratando de ver qué herramientas nuevas surgen para usted seguir innovando en el podcast. Bueno, entonces chicos, como ven, el podcast que Pablo lanzó esta semana, que básicamente habla de lo que se refiere al tema que a usted le gusta, que es el tema de la investigación, la ciencia, las estrellas, el cosmos y todo aquello, tardó 6 meses. Ahora una pregunta, Pablo, ¿por qué lanzar un podcast? Bueno, yo pienso que es una alternativa. Yo he pensado porque me gustaba a mí escuchar podcasts científicos en mi carro, ¿sí? Entonces no había la opción ¿Cómo lo escuchaba? ¿Bluetooth, memory? ¿Cómo hacía? Mediante el Bluetooth. Ya. Sí, le ponía en el internet, escuchaba un podcast científico, me iba al trabajo disfrutando, ¿no? Sino cuando iba a pie con los audífonos, de igual manera, o sea, me encantaba porque no tenía que usted estar pendiente de un video, sino era más libre. Y desde ahí me lancé la pregunta, ¿qué pasaría si también intento hacer esto, no? Sí. Con la esperanza de que también por ahí alguien le escuche y le agrade el tema. Buenazo. Entonces, lo que quiero, Pablo, resaltar ahorita en esta primera parte de la charla es que usted dijo, voy disfrutando, escuchando el podcast. Y es lo que hablábamos, chicos, en la primera clase, que el sonido, el audio, nuestra oreja está a veces tan descuidada con lo visual que es importante revalorizar el sonido. Sí, efectivamente, sí. Justamente estaba viendo un programa la otra vez en internet acerca de diferentes tipos de audios, ¿no? Me decía que últimamente las nuevas generaciones olvidan la calidad del sonido, ¿sí? Que ahora simplemente no tenemos, por ejemplo, en las transmisiones de streaming, ya sea en Netflix, en cualquier plataforma de películas, el sonido no es igual que, por ejemplo, un Blu-ray o un DVD o un CD para música, no, es un sonido puro. Y ustedes pueden conseguir ese tipo de sonido mediante las diferentes plataformas ahora con inteligencia artificial para eliminar todo tipo de ruido alrededor y que su voz se escuche clara, nítida y profunda, ¿no? Otra de las cosas también que me motivó a hacer el podcast era el llegar a más gente, ¿sí? Como ustedes mencionaba al principio, soy docente de física y de astrofísica, entonces quiero que todo ese conocimiento que tenemos con mis estudiantes también se pueda compartir afuera, ¿no? Y ahora el internet que es una maravillosa herramienta para llegar a todo el mundo, quién sabe que mi podcast esté escuchando por ahí en otro país, ¿no? No, eso de seguro, el podcast es mundial y eso seguramente porque siempre hay alguien que nos quiere escuchar al otro lado del universo, en su caso, como sería. Pablo, cuénteme un poco, ¿cómo fue el proceso desde el día que usted empezó ya a darle forma a su podcast? ¿Cómo fue tal vez ese paso a paso? Bueno, primeramente era buscarme el nombre, ¿sí? El nombre y el tema que quería lanzar. El nombre fue muy difícil de encontrar porque hay muchos nombres que están ya, digamos, sujetos a
a un derecho de autoría, no puede uno utilizar, no, pero se me ocurrió algo entre la ciencia y el ser humano, por lo tanto le fusioné ambos y mi podcast se llama Cien Sapiens, la ciencia del ser humano. Entonces me gustó esa parte, es un nombre original, le busqué en internet, no hay ese nombre, sí, entonces lo utilicé como algo propio, ¿no? Pero además también... Pero ¿cuánto tiempo estuvo así diciendo este nombre sí, este nombre sí? ¿Cuánto tiempo pasó? Yo creo que pasó casi un mes. Sí, porque no solamente viene el nombre, ¿no? También viene adjunto una imagen. Claro. Que le represente, ¿no? Qué es lo que usted quiere enfocarse. Y mi imagen era un cerebro, sí, con unos audífonos. Entonces eso me indica el cerebro, algo relacionado con la parte del pensamiento, ¿no? Que obviamente evoca a la parte científica. Y los audífonos, como es obvio, la parte de escuchar, de transmitir, y un pequeño micrófono que sale desde la oreja, era lo que la imagen decía, todo conjuntamente con el nombre. Ahora, Pablo, para llegar al tema del nombre y a la imagen, ¿se apoyó en alguien tal vez? Porque siempre que tratas a veces uno no sabe de todo. Yo creo que una de las herramientas importantísimas para que usted tener un respaldo, digamos, fue las diferentes plataformas de inteligencia artificial. Yo proponía a la inteligencia artificial que me diseñe algo que represente lo que yo quiero en mi podcast, ¿no? Y justamente los temas del cerebro, los audífonos, la parte científica. Usted tenía los elementos. Claro, llegar al oyente es lo que me dio como resultado varias opciones, de la cual escogí una que se acercaba un poco más a lo que yo quería que represente mi podcast. Perfecto. Ya, de ahí, ¿cómo ya escogió el nombre, la temática? ¿Qué fue pasando en esa línea de tiempo? Dentro de la temática, que mi primer tema fue si existen los extraterrestres, ¿no? Muy bueno. Yo esperaba otra cosa, pero ya después de escucharle al podcast y de más o menos ya ir creciendo cuál es su perfil, dije sí, o sea, usted no va por otra línea, sino va por esta línea un poco más científica. Sí, justamente era transmitir, llegar de esa manera, de una forma más científica, porque generalmente en los medios de comunicación, en YouTube en especial, hay temas muy relacionados, pero no de la parte científica, sino es más amarillista, un poco más fantástica, no tanto deriva en la ciencia, ¿no? Entonces es la idea, que mi podcast sea algo que transmita, algo que el público se quede con la inquietud, no de una respuesta, sino que el propio público decida qué es lo que debe creer, ¿no? Cómo debe interpretar la información. Entonces, ¿cómo escogió este primer tema? El primer tema me escogió porque parece muy interesante, sí. Iba a ganar muchos oyentes por el simple título de extraterrestres, sabe que a este le gusta mucho, pero también al inicio se iba enfocando ya dentro de 4 puntos principales, de los cuales se engloban este tema principal, y eso se hablaba obviamente desde el punto de vista científico. Pero a mí lo que me gustó, Pablo, y es un detalle que usted llega a un punto del podcast en el cual dice, este fue el sonido de algo, no recuerdo ahorita, y le mete ese sonido de esa primera señal, ese ok, ¿cómo era? Esa es la señal wow. Wow, sí. Ya, exacto. Sí, le metí esa señal, está disponible en YouTube, me bajé, me descargué, entonces le fui regulando el sonido obviamente en los editores que tengo de sonido, que son básicos, pero que también son gratuitos. Esa es una ventaja. ¿Cuál utiliza usted, por ejemplo? Utilizo el Movavi educativo para la edición de video, pero que también puedo meter ahí audios y puedo hacer los cortes como a mí más me guste, ¿no? Y otro que ahorita es Audacity, es para el audio. Este es gratuito, ese sí lo vimos en clase. Es gratuito, es completito y es muy amigable para manejar el sistema. Ya. Entonces ahí le fui planificando, le fui metiendo las partes que me parecen interesantes, y obviamente adjunto en cada transición la música que debía ser, o sea, un poco medio de misterio, un poco de generar esa parte de, incluso hasta un poco de temor, ¿no? Yo quería que la gente se plantee ciertas preguntas en su cabeza, y la música sí es súper importante para acompañar el audio. Ya. ¿Cómo escogió la música? Porque si usted lo pone en determinada plataforma, le bajan por los derechos de autor. ¿Cómo hizo con la música? Sí, sabe que hay otra plataforma, Epidemic Sound, sí, que también es paga. Apúntenlo. Esta sí es paga. Entonces de ahí iba yo sacando algunos tracks y cortaba y les iba uniendo. Y otros también que generalmente, aunque no es aconsejable, esto sí, de YouTube, que dice muchos sin copyright, pero he escuchado también algunas entrevistas de algunos ya youtubers ya famosos que han ocupado esas plataformas que dicen sin copyright, pero luego reciben una demanda porque el autor decide cambiar eso a YouTube y es para sacar dinero. Entonces eso sí hay que tener mucho cuidado. Perfecto.
Pablo, cuénteme, ¿cómo fue el tema de preparar el lanzamiento de su podcast? Realmente yo, porque lo conozco y somos amigos en Facebook, lo llegué, pero ¿cómo usted hizo tal vez alguna campaña de expectativa? ¿Cómo fue? Bueno, sabe que no. Ya. De momento, o sea, como era algo que yo no, que digamos, quería lanzar para simplemente causar, o sea, un efecto, ver qué sucede. Hay una plataforma gratuita que se llama iVoox, sí, entonces en esa lancé. Usted tiene una serie de podcasts para lanzarlos mientras sean gratuitos, pero también se paga la plataforma en la cual ellos también le ayudan a que usted se extienda a más público, ¿no? Eso es lo que trabajé, no esperé, digamos, decir, tal vez hago mucha propaganda y luego lanzo. Simplemente estaba listo, en la noche me ayudó un compañero para también hacer un poco de propaganda en Instagram y en Facebook, y listo, y lancé. Ya. Ahora, ¿cuál va a ser su periodicidad del podcast? ¿Qué anhela poner? Bueno, yo pienso que cada cierto tiempo estoy dando más o menos un lapso de una semana, 2 semanas para lanzar el siguiente capítulo. Tengo ya las bases de la intro del podcast, entonces ya tengo ya más o menos un poco sé cómo va todos los programas. Entonces pienso que ahora se va a facilitar y el tiempo voy a cortar, porque obviamente aparte de algunos oyentes me piden que cuando saco el otro podcast. Sí, es que ya se picaron con el primero. Si no pensaba eso, entonces la exigencia, digamos, así sean poquitos los que estoy como siguiéndole, pero es mi pasión, y si es que logro llegar a 1, 2, 3 que también les guste, eso a mí como docente es un trabajo, o sea, que merece la pena. Los que han escuchado su podcast, este primer podcast, Pablo, de usted, sin duda, bueno, a ver, escucharon, y el tema, usted habla de corrido, conociendo el tema, y obviamente que por su perfil usted lo conoce, pero ¿cómo trabajó en el tema de guión y ese tipo de cosas? Bueno, obviamente el internet ayuda muchísimo, ¿no? Usted investiga sobre el tema de algunas fuentes y luego trata de usted encaminarse como para seguir de largo. Bueno, obviamente también se hacen pausas en la edición. Usted puede descansar un día, 2 días, o a veces, en mi caso, a veces semanas. Tenía que descansar por diferentes actividades de mi trabajo, ¿no? Pero luego les uno y trato de ver que el volumen esté más o menos similar de la voz grabada. No, me refería, Pablo, al tema del guión, de lo que usted va a decir, o sea, en el papel, digamos. Ya, claro. O en la computadora, ¿no? Claro, sí, bueno, trabajo en la computadora, obviamente, y me voy armando el guión en un papel en Word, pero obviamente voy resumiendo lo que me interesa de cada fuente con relación a determinado. El guión es importantísimo. Es súper importante el guión porque tiene que mantener la atención, no tiene que ser muy extenso. Pienso que no debe tampoco entrarse en muchas partes técnicas, sino tiene que ser directo al oyente, conciso, y tiene que tener una relación directa con lo que usted plantea al inicio del programa. O sea, ir directo al grano. En estas primeras horas de su podcast lanzado, ¿qué le ha dejado? ¿Qué sensaciones le ha dejado? Bueno, yo estoy muy contento, sí, estoy muy alegre por esto. En realidad, esta entrevista me da incluso más motivación para yo seguir creando mis podcasts. De hecho, ayer comencé ya a trabajar en el segundo podcast, que habla sobre la paradoja de Fermi, que es algo relacionado justamente con el primero, y no, me ha dejado muy buenos resultados en el aspecto de motivación, ¿no? Seguir investigando, porque ventajosamente esta parte de la astronomía, de la astrofísica, no se detiene. Todavía hay un campo muy amplio, y este campo ahora tiene una connotación muy importante por las noticias últimas de los militares de Estados Unidos, que sacan supuestamente algunas revelaciones sobre su gobierno y el tema de los ovnis, ¿no? Entonces sí me gusta enfocarme en temas actuales y que representen curiosidad y para los oyentes. Pablo, ¿cómo graba usted? ¿En qué equipos usa para grabar? Bueno, en su casa, me imagino, ¿no? Sí, desde mi casa tengo un pequeño estudio. Bueno, ¿Qué tiene ese pequeño estudio? Tengo un dispositivo para conectar los micrófonos, para ir regulando el sonido. Una consola. Una consola, sí, es una consola simple, muy sencilla. Me traje de Estados Unidos, es de marca Maono Caster. Súper buena esa consola. De hecho, es una de las más baratas sacadas últimamente, y tiene todas las ¿Cuánto cuesta, disculpe? Más o menos cuesta unos $200. Sí, es regular. Es un precio, digamos, que como hablábamos en clase, chicos, son los precios como que base para arrancar. Sí. Pero obviamente hay consolas mucho más complejas, más completas. Los micrófonos vienen ya con la consola 1. Compré un micrófono adicional porque mi podcast pienso, después de abrirle también a invitados. Por ahora es monólogo. Por el ahora es monólogo, sí, pero ya una vez que gane un poco más de gente,
pienso hacerle obviamente con gente experta en determinados temas, porque hacer mi podcast de ciencia no solamente se remite a la parte de astronomía y astrofísica, sino tiene otras ciencias como la biología, como la química, bueno, entre otras, ¿no? Entonces tendré en el podcast que aprender un poco sobre cómo guiar una entrevista y cómo también mantener esa atención al público ya como invitado. Bueno, y también chicos, como dijimos en la primera clase, un podcast es para cualquier persona, no únicamente para un periodista, un comunicador. Usted es astrofísico, usted es profesor de física, o sea, lo duro suyo son los números, pero está metido en el mundo del podcast. Sí, yo creo que en realidad, bueno, en mi caso la parte de la física sí se extiende mucho más allá de las aulas, ¿no? Porque se liga con la astronomía, que tiene muchísimo que ver con física. Entonces, para mí sí es importante que mis estudiantes tengan un plus más para investigar lo que no se puede ver en clase, ¿no? Entonces, el podcast ayuda de manera importante en eso. Perfecto. Podcast que Pablo, yo le quiero agradecer muchísimo por esta charla, porque va a servir mucho para que la gente, los estudiantes de la Escuela de Podcast de Moterradio se motiven y hagan su podcast. Recuerden, chicos, lo que hablábamos en clase. ¿Por qué tú todavía no tienes un podcast? Todos lo podemos hacerlo bien, seguir con las pautas, seguir con las clases que nos quedan, pero hay ejemplos acá, como de Pablo, que nos muestran de que luego de 5 o 6 meses, el tiempo que sea necesario, pero tenemos productos de calidad. Pablo, por favor, gracias por esta entrevista, yo le agradezco un montón, y por favor invite a la gente para que escuche su podcast. Bueno, primeramente agradeciendo nuevamente, Johnny, a todos los alumnos que él está manejando en su podcast Moterradio. Les invito a que también se unan y logren también sacar su propio podcast, ¿no? Creo que tienen una guía muy importante, como Johnny, ya con un trabajo de experiencia de muchísimo tiempo, y les incentivo a que ustedes puedan también sacar su podcast relacionado al tema que más les apasione, y verán que las cosas con bastante sacrificio, sí, con un poquito de tiempo, va a salir todo muy bien. Muchísimas gracias, y bueno, nos vemos en las próximas clases, chicos, y a seguir el ejemplo de Pablo.